El amor de mi muerte. Aquí solo las piedras pudriéndose. La respuesta a la pregunta de la sangre. Aquí solamente el mar ahogándose. Es mucho más placentero sentarme a esperar a que el día escupa su brillo sobre los desgraciados, sobre todas esas aceras testigos de mi juventud abandonada, en todas esas esquinas hogares de mi vagancia, en mis años hundidos en el alcohol, de mi amor sin nadie. Es mejor el perro con sarna perfumada o confiar en la fidelidad de la más zorra de todas. Es mucho más bacán encenderte un pipazo de despreocupaciones y quedarte en casa mirando la televisión, llenándote la cabeza de basura, o prender la radio para escuchar los resultados del clásico del astillero, o poner un disco de The Who, de Deep Purple, de Los Bell, de Cocteau Twins, de Addicts, de Sally Mileto o de Escorbuto. Leer a Celine, a Panero, a Sade, a Hayes, Malcolm Lowry, Hemingway o César Dávila Andrade. Cualquier cosa es mejor. Es mejor un vaso de cerveza que un beso robado con navaja. Mearte en el monumento al sueño. Este no es un poema confesional, diría Bukowski. O llorar de risa en el funeral de tu fe. Aquí solo las piedras reencarnándose y eso es todo. Si los síntomas persisten, consulte al poeta. Diego Rojas Arias. Diego, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, de antemano, pues no, agradecer al equipo de producción de esta importante revista digital. Gracias por la oportunidad y felicitarlos por abrir estos espacios, pues no, para que las voces artísticas del rock underground, orense y nacional, y por qué no internacional, pues no, siempre hay que proyectarse a futuro. Den pues esa cobertura de ese espacio. Y gracias por el privilegio de haberme invitado. Y bueno, soy un aficionado al rock, un rockero pues de hace ya 20 años, ¿no? Aficionado a la música, a los conciertos. Y bueno, pues soy un escritor, un artista, ¿no? Que en la medida de lo posible he hecho del arte pues mi modus vivendi, mi manera de ver el mundo y de entender las cosas, ¿no? Claro, yo creo que ante nada fue primero la música, ¿no? No recuerdo exactamente el momento cuando tuve un vínculo directo con el arte, pero te diría que en el caso mío, pues no, yo no soy un artista de que mi familia tenía una gran biblioteca, que eran aficionados al arte, para nada, ¿no? Yo creo que mis primeras lecturas, pues no, fueron a raíz de las... Yo creo que mis primeras lecturas fueron las tiras cómicas, ¿no? Que se leían cuando yo era niño, pues en el diario El Universo, los domingos, que era cuando mi familia compraba el periódico, ¿no? Luego a salir a la misa, pues, ¿no? Entonces eso es lo que traían a casa, pues, y lo que yo leía, pues, y me encantaban muchísimo las tiras cómicas, y luego me hice fanático de un cómic que se llama Condorito, ¿no? De un autor chileno que se llama Pepo. O sea, claro, era un fanático no sé si llamarlo cómic o no sé si llamarlo anime. Creo que cómic, porque anime no creo que entre en la categoría, ¿no? Y ya era muy fan. Pero en el caso mío, en mi hogar siempre hubo música, ¿no? Porque a mis padres siempre les gustó escuchar grupos como Los Iracundos, Los Pasteles Verdes, les gustaba mucho José José, la música rockola, Segundo Rosero, Claudio Vallejo, ¿no? Y recuerdo muy bien que yo habré tenido unos 10 años y a mi papá le gustaba mucho escuchar un cantante colombiano que se llamaba Rodolfo Aicardi. Tenía una canción que se llamaba Naila, ¿no? Que
empezaba pues con una recitación muy bella, pues. Luego venía la canción, la balada, pues, y luego venía otro poema, o sea, y los escuchaba y me gustó, o sea, me fascinó. Yo, o sea, yo escuchaba esa manera de expresarse del artista, bueno, y yo decía, que qué hermosa manera de hablar, ¿no? O sea, qué manera tan... O sea, ¿por qué la gente en la calle, en la escuela, en el diario vivir, no habla de esta manera? O sea, ¿qué es este lenguaje tan raro, tan especial y tan envolvente, ¿no? Y con los años descubrí, pues, que esta canción, ¿no? De Rodolfo Naila, pues, tiene como intro un poema de Rafael de León, que se llama Profecía, y luego La casa de Infiel de Federico García Lorca. Inconscientemente, así fue mi primer acercamiento a la poesía, ¿no? No directamente en los libros, en las bibliotecas, porque eso nunca hubo en mi casa. Y bueno, pues luego con los años supe, pues ya cuando fui a la secundaria, mis clases de literatura, pues tuve un profesor que o sea, yo creo que le debería, pues, mi pasión por el arte, pues, mi profesor Pepe Orellana, pues, ¿no? Que se salía del pensum educativo y nos hacía leer a poetas como Arthur Rimbaud, como Charles Baudelaire, nos leía poemas de César Dávila Andrade, un autor ecuatoriano que hasta hasta la actualidad soy muy fanático, ¿no? Y claro, entonces a él podría decirse porque hubo una época en que yo casi pierdo el año en literatura, en la secundaria, porque me mandaban a leer unos libros, unos que eran súper aburridos, ¿no? Novelas como Guasipungo, como Pajar a la memoria, que eran unas cosas terribles. Y entonces, bueno, en lo personal a mí no me gusta, puede haber gente que entre pues en esa cuestión de discernir que son novelas clave y todo lo que quieran, pero en lo personal a mí no me gusta. Entonces cuando yo hacía estas lecturas que me aburrían muchísimo, ¿no? Entonces, por eso, no me gustaba la literatura para nada, pero entonces luego fue ahí. Y pues bueno, entonces luego, con los años, a raíz de lecturas y más lecturas, ¿no? Que siempre es el proceso de un lector y un escritor. Una lectura te lleva a la otra y la otra lectura a otra y luego a otra, pues, y así. Y fui descubriendo y armando mi propia biblioteca casera con mis propios recursos, porque recordemos que vivimos en una sociedad, bueno, al menos en el Oro, en Pasaje, que no es una sociedad lectora, ¿no? Y claro, y con mis propios recursos, pues consiguiendo libros en ciudades de Quito, Guayaquil, Loja, consiguiendo libros en España, pagando los envíos de correo y cosas así. Armaba mi propia biblioteca y entonces tengo ahí las obras clave con las que yo he podido desarrollar mi arte literario. Bueno, para mí Pasaje, para empezar, es mi cuna, ¿no? Yo, como siempre he dicho, yo soy más pasajeño que el sancocho de raspas. A mí me encanta mi tierrita, yo siempre que salgo, que estoy lejos, ¿no? Las veces que he vivido en otras ciudades como Quito, como Guayaquil, como Loja, como Cuenca, pero siempre cuando tenía la oportunidad de regresar a mi tierrita. O sea, y para mí Pasaje representa mis raíces, o sea, sobre todo el lugar donde yo he podido desarrollar toda mi cultura rockera, donde asistí a mis primeros conciertos, donde hice mis primeros descubrimientos literarios, donde hice mis primeros, donde pinté mis primeros paisajes, dibujé mis primeros paisajes, mis primeras iglesias, mis primeras catedrales. Me gustaba mucho cuando era joven, ¿no? Sentarme en el Parque Central, pues, y observar a la gente y ver la calle y tratar de hacer bocetos, porque me llamaba mucho la atención hacer eso. Llevar libros de autores diversos que me gusta leer y sentarme, pues, en diversos sitios de Pasaje, ¿no? Entonces, observar la calle y ver. O sea, para mí Pasaje ha sido mi escenario, mi ambiente donde yo he podido desplayarme, sería, ¿no? Perdón, explayarse es la palabra, o sea, extenderse. Y donde me ha servido como escenario para mucha inspiración artística.